Ya, entonces hoy día vamos a ver trabajo y calor, asociado al trabajo de flujo. Solamente para recordarles, nosotros ya manejamos varios aprendizajes, ¿cierto? Resultados de aprendizaje. Lo primero que ustedes aprendieron, o digamos, complementaron en realidad, es la conversión de unidades. Eso es imprescindible desde ahora hacia adelante lo que veamos. Lo otro es el ingresar a las tablas de vapor. Ustedes ya deben dominar el ingreso a las tablas, deben dominar lo que es la intra y extrapolación, tanto simple como doble. Yo asumo que todo eso ustedes ya lo saben. También se les enseñó lo que eran los procesos, ustedes vieron lo que eran los procesos isotérmicos, los procesos isobáricos y los procesos isocóricos. También vimos que eran los procesos adiabáticos. El adiabático, recuerden que era cuando el calor vale 0. El iso, recuerden que iso significa igual. Entonces, si nosotros teníamos un proceso isobárico, era que tenía presión constante, isotérmico, temperatura constante, y isocórico o isométrico significaba que tienen el volumen constante. Desde ahora hacia adelante ustedes van a ver solamente aplicaciones. O sea, todo lo que ya habíamos visto es parte de las herramientas elementales que ustedes deben aplicar a lo que vamos a ver ahora, ¿ya? La materia de hoy día es la última materia que les entraría en la prueba número 1. En la prueba 1, recuerden que ustedes tienen 4 pruebas cortas, cada una de esas pruebas cortas vale el 10% de la prueba grande 1, y como tienen 4, tendrían ya un 40% entre esas notas, y la nota que se saquen en la prueba global o sumativa vale el 60%, ¿ok? La prueba sumativa, recordarles que es una prueba con alternativas. Tienen que dominar mucho los conceptos, la parte conceptual es importante. Yo siempre hago énfasis en clase en los conceptos que ustedes deben dominar, ¿ya? Les voy a pasar entonces trabajo y calor, y por supuesto ustedes son libres de ir haciendo preguntas en cualquier momento, ¿okay? Bien, calor nosotros lo vamos a simbolizar con la letra Q y trabajo con la letra W. Cuando nosotros trabajamos con calor total, eso lo vamos a simbolizar con la letra Q mayúscula, y Q minúscula es el calor específico, el calor pequeño, que era igual al calor total dividido por la masa, ¿se acuerdan? Como definíamos las propiedades específicas. O bien puede ser el calor total dividido por el número de moles. El trabajo nosotros lo vamos a simbolizar con la letra W, de la misma manera que el calor. Cuando nosotros lo simbolicemos con letra mayúscula, significa que está en kilojoule o BTU, por ejemplo, y si es una letra minúscula, significa que es el trabajo dividido por masa o por unidad de moles. Por lo tanto, estaría en kilojoule partido por kilogramos, o BTU partido por libras, o kilojoule partido por kilomol, etc. Cuando ustedes quieran hacer una conversión de unidades de trabajo de calor, siempre tienen que ir a la tabla donde están las conversiones de energía, ¿ya? Bien, existen 2 tipos de trabajo. Está el trabajo de eje y está el trabajo de flujo. El trabajo del eje es el trabajo asociado a un eje, por ejemplo, al eje de la turbina, al eje de un compresor, al eje de una bomba. Cuando hablamos del trabajo de flujo, se refiere a las variaciones del delta presión-volumen. En esta clase solamente nos enfocaremos en lo que es el trabajo de flujo y el calor asociado. Entonces nosotros vamos a considerar un volumen de control. Un volumen de control es cualquier dispositivo el cual tiene una entrada y una salida, y por esa entrada va a ingresar un flujo másico y va a salir un flujo másico, ¿ok? Entonces nosotros requerimos trabajo de flujo para mantener un flujo continuo a través del volumen de control. Esto vendría siendo un volumen de control, por ejemplo, y acá ustedes tienen el ingreso, ¿ya?, de masa. Cuando nosotros hablamos de un flujo másico, o cuando hablamos de un flujo de cualquier cosa, significa que es esa propiedad con un puntito arriba,
¿ya? Por ejemplo, flujo másico es M y un puntito arriba. Si yo hablo flujo volumétrico, es el volumen y un puntito arriba. Eso ustedes lo van a ver mucho como ingenieros, en muchas asignaturas. No solamente en temas, lo van a ver en operación unitaria, en mecánica de fluido y también en su campo laboral. Entonces, siempre que vean una propiedad con un puntito arriba, significa que es esa propiedad por unidad de tiempo. Por ejemplo, si yo digo masa, yo sé que la masa la voy a medir, por ejemplo, en unidades de kilogramos o de libras. Pero si yo veo que está el flujo másico, o un M punto, significa que es kilogramos partido por minutos, por ejemplo. O kilogramos partido por segundos o por horas, ¿ok? O libras partido por cualquier unidad de tiempo. Si yo digo un flujo volumétrico, va a ser un V punto, un V con un puntito arriba, que es, en el fondo ese es el caudal, y eso va a ser, por ejemplo, litros partido por minutos, o metros cúbicos partido por hora. Eso es súper importante, sobre todo para los que están estudiando ingeniería química, ¿okay? Entonces, resulta que la idea es que acá nosotros mantengamos un volumen, ¿cierto?, donde la masa y el contenido energético son constantes. Entonces, para que eso ocurra, yo requiero aplicar un trabajo, y ese es el trabajo de flujo. Un volumen de control podría ser una turbina, podría ser una caldera, podría ser cualquier cosa que ustedes quieran. ¿Okay? Bien, el trabajo de flujo nosotros lo vamos a estimar. Este es el trabajo de flujo, acuérdense, no es el trabajo de eje. Cuando veamos la primera ley de la termodinámica, ahí vamos a ver lo que es el trabajo de eje. Entonces, el trabajo de flujo nosotros lo vamos a representar con una integral, donde el trabajo es igual a la presión por una variación de volumen. Si ustedes se fijan, estos son todas letras mayúsculas, tanto el trabajo como el volumen. Esto me representa al trabajo de flujo total. Si yo utilizo una letra W minúscula y acá el volumen minúscula, significa que esto de arriba lo dividí por la masa, entonces esto va a estar en kilojoule partido por kilogramo, o BTU partido por libras, o kilojoule partido por kilomol. Va a representar a un trabajo específico, ¿ya? Bien, los límites de estas integrales son desde un volumen inicial hasta un volumen final, es decir, desde el estado que yo parte mi proceso hasta el estado final del proceso, ¿ya? Y aquí lo mismo, pero expresado en propiedades específicas. Nosotros sabemos que la integral, ¿cierto? La integral se representa como el área bajo la curva. Por ejemplo, si yo quiero calcular esta integral, una forma gráfica es hacer un diagrama presión versus el volumen, ¿cierto? Hacemos cómo se comporta esa ecuación y el área bajo esa curva representa toda la integral. Nosotros nos vamos a encontrar con tres tipos de procesos. El proceso isobárico, cuando es la presión constante. O sea, esta presión acá podría ser constante, o acá da lo mismo, y al estar una constante dentro de una integral, nosotros sabemos que esa constante sale hacia afuera de la integral y me quedaría la presión por la integral del dV, en el caso de un sistema de un proceso isobárico. Y la integral del dV vendría siendo delta V, ¿ok? Si yo hablara de un proceso isocónico o isométrico, significa que no existe una variación de volumen, y por lo tanto este término o este término se me hacen cero, y por lo tanto para un proceso isocónico o isométrico el trabajo vale cero. Chicas, chicos, también yo puedo hablar de un recipiente rígido. Todos estos conceptos que yo les voy dando, es muy importante que ustedes los tengan o anotados en su cuaderno o en algún lado, porque esos conceptos pueden entrar en las pruebas sumativas que ustedes van a tener, ¿ya? Entonces, en un recipiente, ¿qué significa un recipiente rígido? Un recipiente rígido significa que está rígido, o sea, que sus dimensiones se mantienen rígidas, constantes, lo cual implica que el volumen es constante. Por lo tanto, en un recipiente rígido, el trabajo vale cero, porque el volumen, en el fondo, está representando a un proceso isocónico, ¿ya? Y bien, y si yo dijera ahora que esto es un proceso isotérmico, ahí ya es difícil, tendría que hacer la integral de P por dV para el proceso isotérmico, porque acá ya no veo
¿cierto?, directamente la temperatura, a menos que la presión yo la expresara en términos de la temperatura. Veamos cada uno de los casos. Primero, ante todo, también saber cuál va a ser la convención de signos de, de nuestra asignatura. Si el trabajo va desde la izquierda hacia la derecha, les va a dar positivo, ¿ya? Y si es desde la derecha hacia la izquierda, es negativo. Por ejemplo, si acá yo digo el estado 1 es el A y el estado 2 es el B, entonces eso va desde la izquierda hacia la derecha y ese trabajo sería positivo. Si yo dijera que el trabajo va, acá supongamos que está el A y acá está el B, o el 1 y el 2, iría hacia la izquierda y ese trabajo les va a dar negativo, ¿ya? También saber que, bueno, lo saben, que el trabajo es un vector, por lo tanto, depende el signo de la dirección, no la magnitud, sino el signo. Entonces, el trabajo AB es igual al menos trabajo BA, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos esta primera expresión para cualquier tipo de flujo. Ahora, si yo digo que el proceso es isobárico, entonces esta presión va a ser constante, isobárico. Sale para fuera de la integral y me queda la presión por la integral de V sub A al V sub B. Lo pueden hacer también para propiedades totales, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, la integral del dV, yo sé que es delta V, y evaluado entre A y B, me va a quedar la presión por VB menos VA. Entonces, este sería el trabajo para un proceso isobárico. Y fíjense que esto queda clarísimo, porque resulta que ustedes saben que la integral es el área bajo la curva, ¿cierto? Entonces, si ustedes grafican la presión versus el volumen y está en esto, este es el área bajo la curva, que se me transforma en un rectángulo. Por lo tanto, si ustedes quieren medir el área de este rectángulo, es la altura, en este caso es la presión, ¿ven? Multiplicado por el ancho, que sería, ¿verdad?, el volumen B menos el volumen A, siempre el final menos el inicial, y en este caso va hacia allá el trabajo. Entonces va a ser B de B, o VB menos VA, VB menos VA, ¿ven? Entonces ahí ustedes calculan su trabajo. Ejemplo, determina el trabajo de flujo de agua que se encuentra inicialmente a una temperatura de 80 grados Celsius y ese volumen, y posteriormente se evapora completamente a través de un proceso isobárico. Siempre para que ustedes puedan calcular el trabajo y el calor va asociado a un proceso. Recuerden que no existe, porque el trabajo y el calor no son propiedades de estado, ¿ya? Entonces, esas propiedades yo no las puedo medir en un punto, corresponden al proceso, ¿ok? Entonces, siempre tengo que tener al menos dos estados para poder yo calcular el trabajo. Y en este caso me están dando dos estados. Me dicen, a temperatura 80 grados Celsius, ya, esta es mi isoterma, yo iré a la tabla C1, ¿cierto? Y veré cuánto vale VF y VG. Si ustedes van a la tabla a 80 grados Celsius, a ver, yo tengo la tabla acá, se van a dar cuenta, veamos, a 80 grados Celsius el VF vale 0,00129 metros cúbicos partido por kilogramo, que es mayor, o sea, que es menor que el 1,5 que tienen ahí. Y el VG es 3,407, que está ahí, ¿ven? Entonces, yo sé que este valor está dentro de la mezcla. Esa es parte, ¿cierto?, de los resultados de aprendizaje que ustedes ya deberían dominar a estas alturas, que me da la impresión que sí, por las preguntas al menos que me hicieron los estudiantes de la mañana, ¿ya? Entonces, ustedes tienen un proceso 1-2, o sea, tienen un estado 1, y después dice, se evapora completamente. Cuando yo digo se evapora completamente, significa que llega a la zona de vapor saturado, ¿ya? Y dice, se evapora completamente a través de un proceso isobárico. Isobárico, siempre el proceso isobárico, yo lo voy a representar por una línea horizontal, ¿ya? Entonces, mi proceso 1-2 vendría siendo desde este estado 1 hasta este estado 2. Si yo quiero calcular el trabajo, ya habíamos visto delante que era la presión por la variación de volumen, ¿cierto? Y sería la presión, que es 0,04739 megapascal, por el volumen final, 3,407, menos el volumen inicial,
que es 1,5, y ponen las unidades del volumen, metros cúbicos partido por kilogramos. Yo les voy a pedir en la prueba corta, o en cualquier prueba siempre les voy a decir en qué unidades quiero el trabajo. En ese caso, por ejemplo, supongamos, lo más lógico, es kilojoule partido por kilogramo. Entonces, acá está la conversión, 1000 kilopascal es un megapascal, y un kilojoule es un kilopascal por metro cúbico. Por lo tanto, me queda que el trabajo es 90 kilojoule partido por kilogramo. Y me da positivo, dime. Una consulta, ¿la presión la sacó de la tabla? Claro, lo buscas a 80 grados Celsius. ¿Quieres que lo veamos? Ya. ¿Es necesario que lo No, veas? no, no, sí ¿No? entiendo, sí Ah, entiendo. ya. Tú buscas a 80 grados Celsius, y cualquier cosa que quieran que veamos en las tablas, no tengo ningún problema, con mucho gusto lo hago. Entonces, ustedes buscan 80 grados Celsius y buscan la presión de saturación. Y la presión de saturación, no sé si ven, ¿ya? En esta tabla, no se ve nada, pero yo sí lo veo. A 80 es 0,04739 megapascal. Y ahí tienen ustedes la presión, ¿ya? Entonces, calcularon y es 90. Si alguien no se acuerda de eso, se tiene que acordar que la integral es el área bajo la curva, ¿ven? Entonces, esta es la altura multiplicado por el ancho. Como el proceso va de la izquierda hacia la derecha, el trabajo sí o sí te tiene que dar positivo. Si te llegara a dar negativo, es porque pusiste 1,5 menos 3,407 y va a estar incorrecto, ¿ya? O sea, siempre saber que si se desplaza de izquierda a derecha, el trabajo es positivo. Y si va de derecha hacia la izquierda, es negativo, ¿ya? Profe, Por favor. una consulta. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo un estado en vapor sobrecalentado y me muevo a líquido comprimido, ahí ¿Ya? el trabajo sería negativo. Claro, siempre que te vayas de acá, vamos a ver un ejemplo ahora, siempre que vayas de la derecha hacia la izquierda es negativo. Ah, ¿Ya? ya, gracias. Ahora, si es un proceso isobárico, te va a dar inmediatamente el signo cuando tú hagas el cálculo. Pero si es un proceso isotérmico, eso tú lo tienes que tener súper claro el día de la prueba, de que tú tienes que anteponer el signo porque, bueno, ahí les voy a explicar, porque ustedes lo van a hacer con un cálculo gráfico, ¿ya? Entonces las áreas bajo las curvas siempre dan positivas, no existen las áreas negativas. Entonces, como siempre te va a dar positivo, tú tienes que estar muy atenta o atento si es que el punto o el proceso va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si ustedes se dan cuenta que va de izquierda a derecha, ni un problema, mantienen el signo positivo. Pero si va de derecha hacia la izquierda, ustedes le anteponen el signo negativo. ¿Ya? Ya, profesora. Gracias. Entonces, acá tenemos el mismo ejercicio anterior, pero es al revés, mira. Y ahí te puse una flecha roja negativo. Determina el trabajo de flujo de agua inicialmente a 80 grados Celsius y fase de vapor saturado. O sea, ahora partes acá, ¿ves? Y dice, y posteriormente ocurre un proceso isobárico hasta llegar a 1,5 metros cúbicos partido por kilogramo. Y te llego justo ahí como estábamos, recién íbamos, este era el 1 y este era el 2. Ahora parto de vapor saturado hacia acá. Recién era de acá hacia evaporación completa, ¿ya? Entonces, ahora utilizas la misma fórmula. La diferencia es que tú tienes la presión, la misma, pero este es el final, 1,5 menos 3,407. Y haces toda la conversión de signo, ¿cierto? O sea, la conversión de unidades, y te va a dar que el trabajo te sale la misma magnitud, 90, pero te sale que es, me fui, que es menos 90 kilojoule partido por kilogramo. ¿Se entiende? Sí, profe, todo claro. Perfecto. ¿Ya? Recuerden, esta es una cosa bien importante, siempre que yo me muevo a través de un proceso isobárico es con una línea horizontal. Siempre que me muevo a través de un proceso isocórico o isométrico es una línea vertical. Y siempre que me muevo a través, de un proceso isotérmico, significa que es la forma de esta silla. ¿Ok? La forma de esta silla. Entonces, un proceso isotérmico va a toda esta silla. Ahora, otra cosa que tienen que tener siempre en mente, es que en la zona desde líquido mezcla a vapor saturado, toda esta zona que yo les puse verde, siempre los procesos son isobáricos e isotérmicos, en esta zona. O sea, yo decir que es isobárico, en esta zona, yo sé que también es isotérmico. ¿Ok?
Entonces, si yo te dijera que es isotérmico, y justo te sale esta zona, tú aplicas la ecuación P por delta V nomás porque es un rectángulo. ¿Ok? Bien, el caso 2 es un proceso isocórico o isométrico, es decir, que el volumen es constante, o sea, se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo, porque les dije que el proceso isocórico siempre es una línea vertical. Entonces acá, como yo sé que en proceso isocórico o isométrico la variación de volumen, el volumen es constante, por lo tanto la variación de volumen es cero, por lo tanto siempre no tienen nada que hacer más que poner que el trabajo de ese proceso es igual a cero, ¿ya? En realidad acá debería decir trabajo IF, si el IF es 1, 2 o 2, 3, etc. ¿Ok? Y el otro caso, este es más, no es difícil, ¿eh? Pero es como más tedioso, ¿ya? Y por supuesto el que vale más puntaje en la prueba, son los procesos isotérmicos, pero no isobáricos, donde se cumple que el proceso es isotérmico y además no isobárico, solamente en la zona de vapor sobrecalentado y solamente en la fase de líquido comprimido, porque en la fase de mezcla o de líquido saturado a vapor saturado, si es isotérmico, además va a ser isobárico. Entonces yo me voy por el camino más fácil y lo trabajo como isobárico. Pero si estoy en la zona de vapor sobrecalentado, no me queda ninguna opción más que trabajarlo como un proceso isotérmico. O si estoy en la zona de líquido comprimido, también no me queda otra opción que trabajarlo como un proceso isotérmico, ¿ya? Entonces acá, o acá, lo mismo que les enseño en la zona de vapor sobrecalentado, ustedes tienen que aplicarlo en la fase de líquido comprimido. Nosotros vamos a tener un estado inicial y un estado final para cada proceso. Entonces, de acá hasta acá, yo voy a decir, ok, de I hasta F, ¿cuánto vale el trabajo desde I hasta F? Es el área bajo toda esta curva, ¿ya? Entonces yo voy a hacer triangulitos y rectángulos para calcular gráficamente el área que hay bajo la curva, ¿ya? Lo vamos a hacer a través de un ejercicio, no se vayan a preocupar. Otro concepto que también les había dicho que íbamos a empezar a conocer hoy día es el calor. Bien, esta es una forma de la primera ley de la termodinámica. En realidad, no, lo voy a poner acá, es delta U más, y le vamos a sumar más, control C, control V, más, vamos a achicar un poquito, más delta energías externas, ¿ya? Y acá también le vamos, y vamos a poner una E minúscula, ¿ya? Y a este lo voy a poner más la variación de energías externas. ¿Ok? Pero para efectos de, bueno, y esto lo voy a sumar acá también. Ya les voy a explicar qué estamos haciendo. Ahí está. Entonces, para efectos de esto, dice que el calor menos el trabajo es igual a la variación de energía, donde esa variación de energía yo la divido o la distribuyo entre la variación de energía interna, que ustedes ya conocen la energía interna, más la variación de energías externas. Estas energías externas están constituidas por la energía cinética y la energía potencial principalmente. Para efectos del curso vamos a suponer que estas son despreciables, así sale más fácil los ejercicios, entonces los vamos a considerar despreciables frente a la variación de energía interna, ¿ya? Aquí igual. Entonces, solamente para efectos de este curso, me va a quedar que la primera ley de la termodinámica, el calor menos el trabajo, es igual a la variación de energía interna, ¿ok? Y acá, si yo esto lo multiplico por la masa, ¿qué voy a obtener? Esta está en base a propiedades específicas. Si lo multiplico por la masa, voy a volver a mi propiedad total, y me va a quedar la masa por el caudal, por el calor específico, me va a quedar que es el calor total, menos la masa por el trabajo específico es igual al trabajo total, y es igual a la masa por la variación de energía interna. Cuando yo aplico esta fórmula, cuando mi calor o el trabajo están dados, por ejemplo,
en unidad de energía dividido por masa, o por mole. Kilojoule partido por kilogramos, BTU partido por libras, kilojoule partido por kilomol, etc. ¿Cuándo utilizo la ecuación de abajo? Cuando me dan el calor o el trabajo en términos de energía total, por ejemplo, en kilojoule o en BTU, ¿ya? Entonces, en ese caso, ocupo esta, ¿ok? Vamos a ver un ejercicio. Agua se encuentra inicialmente a la presión de 1 megapascal y temperatura 250 grados Celsius. Luego se produce un proceso isotérmico hasta lograr el volumen crítico. Determina el trabajo y el calor en kilojoule partido por kilogramos. ¿Cuántos procesos ven ustedes acá? ¿1 o 2? Procesos, no estados. O al revés. ¿Cuántos estados ven ustedes? ¿1 o 2? No importa que se equivoquen. 2. 2, ¿no es cierto? Vemos este estado inicial, presión igual a 1 megapascal y temperatura 250. Ese vendría siendo mi estado 1. Luego mi estado 2 dice, luego se produce un proceso isotérmico hasta lograr el volumen crítico. O sea, mi estado 2 va a ser, es un proceso isotérmico, T2 es igual a 250, T1, ¿verdad? Y mi volumen 2 va a ser igual al volumen crítico, ¿ok? ¿Y cuántos procesos ven? 1. 1, ¿no es cierto? Es solamente un proceso que se vendría llamando proceso 1, 2, ¿ok? Si yo solamente dijera, agua se encuentra inicialmente a presión 1 megapascal y temperatura 250 grados Celsius, ¿cuánto vale el trabajo? ¿Qué me dirían ustedes? Miren, solamente, qué bonita, qué buena idea se me ocurrió. Fíjense que yo les dijera solamente este ejercicio y les dijera, ¿cuánto vale el trabajo? Letra A, es imposible calcularlo. Letra B, P por delta B, letra B, R, no sé, les pongo. ¿Qué pondrían ustedes? A ver. Atrévanse. 0. ¿Qué es 0? ¿Es 0? Porque si eso está, que si eso estaría tabulado, si eso está tabulado, el volumen se mantendría constante. Ya, a ver, ¿hay alguien que diga lo contrario o que rebata lo que dice el compañero? Atrévanse, atrévanse. Soltémonos. A ver. Fíjate. Si yo te dijera solamente lo amarillo, agua se encuentra inicialmente a presión 1 megapascal y temperatura 250, ¿cuánto vale el trabajo? No, es imposible calcular un trabajo ahí porque yo necesito un proceso para calcular el trabajo. No existe el trabajo de un estado, acuérdense siempre de eso. ¿Ok? No existe el trabajo asociado a un estado. ¿Ok? ¿Se entiende o no? Eso es pregunta de prueba. Entonces, si yo le doy solamente un estado, es imposible que ustedes calculen el trabajo. No se puede calcular porque no existe ni el trabajo ni el calor asociado a un estado. ¿Ya? Solamente a procesos. ¿Ok, niñas y niños? Bien. Entonces, se supone, y estoy casi segura de ello, que al menos la mayoría de las personas que están presentes ahora en el curso, sabe hacer el diagrama PV de esto, porque hemos estado evaluando, ¿ya? Entonces, fíjense, tenemos la presión 1 megapascal, temperatura 250. Podemos ir a la tabla C1 o a la tabla C2 y evaluar, ¿cierto?, en qué fase me encuentro. Entonces, yo elijo ir a la tabla C1, si alguien elige la tabla C2 también está correcto, ¿ya? Yo voy a la tabla C1 y veo que a temperatura 250 la presión de saturación es 3,973. Como mi presión de saturación es mayor que la presión del sistema, significa que estoy en la zona de vapor sobrecalentado. Y por lo tanto, voy a la tabla C3. Si yo hubiese ingresado a la tabla C2 con 1 megapascal, déjenme ver, a 1 megapascal, la temperatura de saturación vale 179,9.
grados Celsius. Como mi presión, como mi temperatura del sistema es mayor que la temperatura de saturación, estoy en vapor sobrecalentado. O sea, váyanse ustedes por la tabla C1 o bien por la tabla C2, van a llegar siempre a la misma conclusión, que es que están en la zona de vapor sobrecalentado. Al estar en la fase de vapor sobrecalentado, van a ir a la tabla C3. Y a la tabla C3 van a sacar el valor, ¿cierto?, del volumen y de la energía interna. ¿Por qué de la energía interna? Porque también les pedí el calor. ¿Y por qué el volumen? Porque necesito calcular el trabajo, ¿ya? Entonces, ustedes van a sacar el valor del volumen y de la energía interna. ¿Vamos bien, verdad? Ahora, supongamos, este sale directo, pero supongamos que no fuera directo, y a lo mejor yo te dijera la temperatura es 237 grados Celsius y la presión 1 megapascal, probablemente van a estar frente a un proceso de inter, intra o extrapolación simple. Si yo te digo que la presión es 1,3 y la temperatura 230 grados Celsius, ninguno de los dos está, y fuera vapor sobrecalentado, y ninguno de los dos está en la tabla C3, entonces van a tener que hacer un procedimiento doble, como el que hicieron ayer en la prueba, ¿ya? En realidad en la prueba yo les tiré bien fácil en las interpolaciones, porque en todas las pruebas yo tiré interpolaciones. No quise tirarles intra o extrapolación doble para no complicarlas ni complicar, ¿ya? Bien, después decimos, ya tenemos el estado 1, súper bien. Ahora el estado 2, decía, había un proceso isotérmico hasta lograr el volumen crítico. Como es un proceso isotérmico, la temperatura T2 es igual a la temperatura T1. Y el volumen 2 es igual al volumen crítico, y ese valor lo sacan de la tabla C1 o C2, que corresponde al de la última fila, y ese valor corresponde al volumen crítico, ¿verdad? Entonces, quiero ver si eso estoy en la fase de vapor, saturado, ¿dónde estoy? Entonces, llego y veo cuánto vale el volumen de líquido saturado, 250, cuánto vale el volumen de vapor saturado, 250, y me doy cuenta que el valor del volumen 2 se encuentra entre ellos, por lo tanto estoy en la fase de mezcla, y por lo tanto voy a calcular la calidad. X2 va a ser igual a V2 menos VF2 dividido por VG menos VF2. Calculo la calidad, y una vez que tengo la calidad determino la energía interna, para lo cual requiero sacar de la tabla, ¿cierto? C1 a 250 grados Celsius, cuánto vale UF y UG. Y después calculo el U sub 2, que es igual a UF más X2 por UG menos UF2. ¿Entendido? ¿Vamos bien o no? Profe, ¿Cómo? profe, yo tengo una duda. A ver, por favor. En la tabla azulita, o sea, en el cuadradito azulito, el que está ahí arribita, la segunda fila. No, el de abajo, el azulito. El de la izquierda. ¿Acá? Ese. No, ¿Ya? al medio, al medio. ¿Este? Ese, ahí me perdí. Ya, mira. ¿Se me puede explicar ahí de nuevo, por favor? Me voy a devolver al ejercicio. Ya, tenemos listo el 1. Este es tu estado, te voy a pintar de acá de color. Este es tu estado 1. ¿Ya? Y este que está abajo viene siendo tu estado 2. ¿Ya? El verdecito. Entonces, en el estado 1 está listo. Era esto. Y ahora quiero calcular el estado 2. Y dice, se produce un proceso isotérmico. ¿Ya? Mira, por si acaso no lo estás entendiendo. Espérate, ¿eh? Voy a la número 13. Número 13, acuérdense. Bueno, es fácil recordarse ese número. 13. Ya. Entonces, supongamos que nosotros tenemos este gráfico y eran 250, ¿verdad? 250 grados Celsius, y vimos que estábamos en qué fase, se me olvidó. Estamos, es vapor sobrecalentado, ¿ya? Entonces suponte que tu estado 1 está acá, ¿ya? Ese es tu estado 1, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, y después te dice, luego se produce un proceso isotérmico hasta lograr el volumen crítico. Entonces, tu proceso isotérmico significa que te vas por la sillita, nos vamos hasta llegar, suponte que supón que este es tu volumen crítico,
¿Ya? Entonces, suponte que este es tu volumen crítico. De hecho, lo voy a poner acá abajo. Volumen crítico significa que tu punto está ahí. ¿Estás de acuerdo, no? Voy a sacar esto para que no te enredes. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahora? Estamos en este es tu proceso. Y si tú quieres poner cuál es la dirección, es esta. O sea, tu trabajo debiera ser positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿ves? ¿Ya? Entonces, ahora tú estás en este punto, este es tu punto 2. Entonces ese punto está en mezcla, ¿te das cuenta? Entonces, como tú conoces la temperatura y conoces el volumen, como estás en la zona de mezcla, vas a calcular la calidad. ¿Cómo? Con este VF, que lo sacas de la tabla 250, y con tu VG, que también lo sacas a 250, ¿ya? Y calculas la calidad. A 250 sacas los valores de UF y UG, la energía interna de líquido saturado y de vapor saturado, y calculas, con la calidad que obtuviste con el volumen, calculas la energía interna de la mezcla. ¿Te das cuenta? Estos dos, VF y VG, son los valores de acá, de aquí y de acá. ¿Sí o no? ¿No lo Sí, ves profe. todavía? ¿Sí? No, sí lo vi. Sí, Ya, gracias. perfecto. De nada. Por favor, vayan preguntando todo, porque yo prefiero que me pregunten ahora y que después se saquen un 7. O sea, cuando ustedes se sacan un 7, yo soy más feliz que ustedes. ¿Ya? Profesora, Entonces, dime. ¿se puede dar un caso de isobárico en vapor sobrecalentado y líquido comprimido? Claro, mira. Claro que sí. Vamos a duplicar, para que este es un caso aparte. ¿Ya? Voy a poner ahí que, espérate, espera un poquito, cuando yo haga, vamos a llegar a un acuerdo, que cuando yo haga de color esto, ustedes me tienen que acordar, ¿sí? Cuando lo haga de color verde es porque es una cosa nada que ver, ¿ya? Entonces tú me preguntas si es factible, claro, imagínate que tu punto 1, que no te lo voy a poner tan lejano también, ¿ya? Entonces, tú me dijiste queda medio choco me cuesta hacer ahí. Tú me dijiste de vapor sobrecalentado a líquido comprimido, ¿verdad? Sí, profe. Ya, entonces suponte que yo te digo, deja de mirar la tabla para decir un valor que sea correcto, ¿ya? Entonces suponte que yo digo a 300 grados Celsius, el proceso, tienes tu punto 1 ahí, y a un volumen a 300 grados Celsius, un volumen de 1,757. ¿Ya? Entonces ahí de la tabla tú vas a darte cuenta que estás en la zona de líquido comprimido, y yo digo que esto se va isobáricamente hasta 200 grados Celsius. Entonces tú sabes que 200 grados Celsius está por acá, ¿te das cuenta? Sí, sí. ¿Sí? Igual lo voy a hacer acá para terminar la idea por si alguien no lo entendió. Entonces, y te voy a decir, ahí está. Entonces yo te digo ya, no, eso no tengo por qué ponerlo. Yo te digo ahí. Entonces, ahí está 200, ya. Entonces, ¿cómo te podría decir yo este? Por ejemplo, te podría decir, inicialmente
tenemos agua que se encuentra a 300 grados Celsius, con un volumen de 1,757 metros cúbicos partido por kilogramos, y le sigue un proceso isobárico hasta lograr los 200 grados Celsius. Entonces tú sabes que la isoterma de 200, o cualquier temperatura menor que 300, cualquier temperatura menor que 300 te va a dar, sería 200, que 200 en este caso, por ejemplo, y te va a dar la zona de líquido comprimido, ¿ya? Entonces, ese vendría siendo tu trabajo, y en este caso tu trabajo va a ser negativo. ¿Ok? Muchas gracias, profesora. ¿Ya? Ahora, mira, voy a aprovecharme de ustedes. Si yo dijera... después les voy a hacer esas preguntas mejor para que les quede grabada bien ordenadito y no desordenado. ¿Hay alguna otra consulta de esto? ¿No? Bien. Acá le voy a poner aparte... aparte, consulta de curso en clase. ¿Ya? Entonces así ustedes van a saber que no tiene nada que ver con el otro ejercicio y no se me vayan a enredar. Mira, voy a poner amarillito, bien coloriento. Ya, estábamos en la página 13. Ya, entonces, íbamos acá, ¿no es cierto? Ya teníamos esto, habíamos calculado la calidad, y con la calidad calculamos la energía. ¿Hasta acá vamos bien todo, o hay alguien que tenga alguna duda? Ustedes me van diciendo si tienen. Todo bien. Por favor, dime. Todo bien. No, hay alguien que me está preguntando, una niña. ¿Sí o no? ¿No? Y tampoco en el chat, si hay algo en el chat me avisan, por favor. ¿Ya? Sigamos. Acá tenemos nosotros dibujado el proceso 1-2, ¿ven? Teníamos inicialmente, esto lo tienen pero que dominar el día de la prueba. Tenemos inicialmente el estado 1, ¿cierto? A 250 grados Celsius, ya al volumen que te daban, o a la presión que te dan, que es 1 megapascal, y después dice que sufre un proceso isotérmico hasta lograr el volumen crítico. Y ahí tenemos nuestro gráfico. Entonces nuestro trabajo está asociado a toda el área que hay acá debajo de esta curva, ¿ok? Entonces, fíjense lo que yo hago. Como de acá hasta acá es un proceso isotérmico e isobárico, yo podría, si quiero, calcular desde este punto de saturación hasta lo puedo calcular como un proceso isobárico, y solamente dejar isotérmico la parte que quede fuera en vapor sobrecalentado, o si tuviera, que en este caso no se da, en la fase de líquido comprimido. Entonces acá yo voy a ir a la tabla de agua, y a 250 grados Celsius voy a ver cuánto vale el VG, y le pongo, esto no hay que ver, y le ponemos a 250, ahí tienen el valor de VG, 0,05013, ¿ya? Entonces yo pongo 0,05013. Yo tengo que calcular todo el trabajo 1-2, pero el trabajo 1-2 es el trabajo de 1 a 1G más 1G a 2. Por ejemplo, si alguno de ustedes vive en la COVIEFI y va a ir a la universidad, pero va a ir primero, llega, dice, de mi casa hasta el supermercado de la COVIEFI, hay un trabajo, y del supermercado de la COVIEFI a la universidad hay otro trabajo. ¿Cuánto es el trabajo que desempeñaste desde tu casa hasta la universidad? El trabajo desde mi casa hasta el supermercado, más el del supermercado hasta la universidad, ¿ya? Entonces aquí está la casa de ustedes, aquí está el supermercado, siempre el supermercado le vamos a poner que son los valores de saturación, o vapor saturado si vas por acá, o líquido saturado si vas por acá, ¿ok? Entonces ya calculamos el trabajo 1G2, que va a ser la presión, y ustedes ya dominan eso, como este final, voy para allá, por V2, que es 0,03155, menos 0,05013, y por supuesto hacer la conversión de unidades correspondientes. ¿Ya? Bien. Y ahora vemos qué hacemos con esto. ¿Ya? Fíjense, yo tengo que llegar a crear esta línea a 250 grados Celsius, y voy a poner todos los puntos experimentales que encuentre en la tabla. Estoy en la zona de vapor sobrecalentado,
por lo tanto voy a ir a la tabla C3 y voy a poner todos los puntos experimentales que se encuentren entre 1G y 1, es decir, o entre 1 y 1G, entre la presión de 1 megapascal y 3,973. Voy a buscar entonces todos los puntos experimentales que encuentren la zona de vapor sobrecalentado, es decir, usando la tabla C3, a 250 grados Celsius, que se encuentren entre el punto 1, que está a 1 megapascal, y el punto 1G, que está a 3,973 megapascal. Aquí tengo mi tabla C3, tengo los 250 grados Celsius. El 0,15 no me sirve, el 0,2 no me sirve, este no me sirve. Este me sirve porque dije entre 1 y 3,973. Entonces me sirve el de 1. Me sirve y pongo el punto 1, que es 0,2327, ¿verdad? El volumen. 0,2327. Ya, ok, ahora voy a poner los puntos entre medio. Fíjate, a 250 tenemos a 1 megapascal, 0,2327. A 1,5 les puse un ticket, porque ese lo voy a usar, 0,1520. A 2 megapascal me sigue sirviendo 0,1114. Y a 3 megapascal, 0,07058. ¿Por qué no pongo el de 4 megapascal? Porque yo dije entre 1 y el punto 1G, que está hasta 3,973. El 4 estaría por acá, un poquito más arriba, no me sirve, ¿ok? Entonces, pesco estos datos y me hago una tabla, ¿ya? Esto es obligación hacerlo en la prueba del martes. Entonces, tenemos la temperatura de 250, que era de la isoterma, ¿entre qué? Fíjense. Y esa tabla tiene que decir presión en megapascal y volumen en metros cúbicos partido por kilogramo, ¿verdad? ¿Desde dónde? Desde la presión, desde el punto 1, que está a 1 megapascal, y 0,2327 metros cúbicos kilogramos. ¿Hasta cuándo? Hasta este punto 1G, que la presión vale 3,973, y el volumen corresponde al de vapor saturado. Si estuviera acá, correspondería al de líquido saturado. Entonces sería 0,05013. Entonces, voy a poner todos los datos que tenía en la tabla, a 1,5, a 2 y a 3. A 1,5, a 2 y a 3. Y los valores de los volúmenes, ¿ya? Y después, cada uno de estos puntitos yo los voy a poner en la gráfica. Pero esos puntos no es llegar y ponerlos en esta gráfica, tienen que ponerlo en una gráfica que se encuentre a escala, como lo vamos a ver en unos segundos, ¿ya? Entonces, después, solamente para que ustedes lo entiendan, van a realizar un cálculo de áreas gráficas, ya sea formando triángulos, rectángulos o la figura geométrica que ustedes estimen. Siempre son triángulos rectángulos. ¿Ok? Profesora, Por favor. y en la prueba tenemos que hacer este gráfico. Sí, y a mano. En todo caso, les voy a dar un ejemplo de prueba. Mañana, o sea, hoy día les estoy pasando la materia, para mí era súper importante que vinieran a clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque mañana voy a trabajar en talleres con ustedes, los voy a formar en grupos de A4, voy a hacer salitas chiquititas de clase, para poder, como vienen poquito, qué triste, pero por un lado a ustedes les conviene, entonces van a ser como clases particulares para ustedes, ¿ya? Entonces me voy ingresando a los grupitos y entre ustedes también para que se vayan conociendo y trabajen un poquito en equipo, ¿ya? ¿Ok? Mañana, mira, mañana espero que queden súper bien y ni siquiera tengan que estudiar para esta prueba, porque si la entienden bien no deberían tener necesidad de estudiar, ¿ya? Bien, fíjate, el trabajo que yo quiero es el trabajo 1-2. Entonces, ese trabajo 1-2 es desde mi casa hasta el supermercado, 1G, más el trabajo del supermercado a la universidad, 1G2, 1G2, ¿ya? ¿Y cuál es el trabajo 1G2? Súper fácil, mira, es un rectángulo, altura por la base, o si me doy cuenta que es un proceso isobárico, es la presión por delta V, que es exactamente lo mismo. Por lo tanto, ahí lo calculo, presión por, como voy hacia la izquierda, V2 menos V1G. Teniendo mucho cuidado, por favor, con la conversión de unidades, ¿ya? A modo, este no tiene nada que ver acá, lo voy a sacar. A modo solamente para que ustedes se den cuenta, acá
yo puse los puntos experimentales, algunos puntos experimentales de las tablas C1 y C2 para dibujar la forma real del diagrama PV. Mira, es una cosa muy rara, es una cuestión larga y flacuchenta, ¿ven? Y ahí como que se abre el gráfico, ¿ok? Esa es la forma real del diagrama PV, que si yo se los dibujara así no le podría explicar las fases ni todo lo que hacemos, ¿ya? Para mí es muy difícil dibujarlo, para ustedes también. Entonces, ¿qué pasa? Que después acá yo dibujo las isotermas, por ejemplo, acá tienen una isoterma 263, esa es la forma. Acá tienen la de 311 y la de 374,136. Esa, bueno, ¿por qué tengo esos valores tan específicos? Porque yo lo hice a 5 megapascal y la presión de saturación a 5 megapascal es 263, o a 10 megapascales 301, 311,1, etc. Entonces, la idea es que ustedes dibujen estos puntos experimentales si estuvieran en la fase de vapor sobrecalentado para todos los puntos de esta isoterma, que no se comportan nunca como una línea recta. Entonces, ¿cómo yo dibujo los datos que tenía? Fíjate, estos son los datos que sacamos recién de la tabla, ¿te fijas? Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado y hago este diagrama es obligatorio en la prueba y no lo pueden hacer a mano. O sea, no lo pueden hacer, perdón, no lo pueden hacer con ningún software, lo tienen que hacer a mano, ¿ok? Al que lo haga con software no se le va a considerar 0 puntos. Entonces, ustedes lo van a hacer a mano, ¿ya? Y acá, la idea es que ustedes, todo esto sea a escala, o sea, si este ancho vale 0,05, este vale 0,05, etcétera. Eso es a escala, ¿ya? Entonces, aquí está este lado, del 1G al 2, del 1G al 2. Y esto es un rectángulo, ¿ven? Después de acá, cuando ustedes vayan haciendo esta forma, entonces ustedes van a formar algunos triángulos. ¿Cómo? Incluso podrían hacer, algunos niños hacen cada triángulo y rectángulo, pero si son muchos puntos van a estar toda la hora de la prueba haciendo eso. Y me van a decir, profe, ¿me da más tiempo? Bueno, esto ustedes pueden ir aproximándolo. Por ejemplo, supongamos que esta es mi regla, ¿ya? Yo tomo una regla, la voy a hacer un poquito más guatona la regla. La vamos a hacer como días COVID, más gordita. Entonces, esta regla la pongo acá, ¿ya? Si mi regla pasa por todos esos puntos, mira, si yo tomara como que fueran pura línea, todos se comportaran como una línea recta, estaría malo, porque tengo un montón de guatas que estoy considerando de más, ¿se fijan? Pero si yo considero línea recta hasta acá, por ejemplo, podría hacerlo. Incluso, no, hasta ahí no. Solamente hasta acá una línea recta más o menos parece, ¿ven? Entonces yo podría hacer acá un triángulo. Después sigo con mi regla y digo ya, acá haría otro triángulo. Y acá otro triángulo. O sea, al menos me ahorré un triangulito. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes hacen y hasta abajo tendrían que medir el área. ¿Ok? Y esa área, el triángulo es base por altura dividido por 2 y los rectángulos base por altura. Acá, por ejemplo, yo tengo un triangulito celeste acá, un rectángulo verde, un triángulo negro parece, un rectángulo rojo, un triángulo celeste y un rectángulo amarillo. Entonces llego y sumo todas esas áreas y todo el trabajo desde 1 hasta 1G es la suma de estas áreas. ¿Ya? Entonces tenemos acá el trabajo 1,1G, y después, vamos, ¿se fijan? Bueno, acá yo hice triangulito, rectángulo, lo hice todos los puntos, pero ustedes podrían haberlo hecho, van dibujando de acuerdo a lo que vean. ¿Ok? ¿Se entiende o no? ¿Ya? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Acá está, ¿ven? Ese mismo gráfico, triangulito, rectángulo, triangulito, 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 rectángulo. ¿Ok? Bien, acá ¿Profe, una consulta? Me devuelvo. Sí, en eso, bueno, más que nada, entonces tenemos que hacerlo obligatoriamente por, así como cada punto por punto, o podemos hacerlo como... No, tú pescas, veamos, esta es mi regla, y siempre tienes que hacer esto sí, porque por ejemplo, si yo dijera, ay, no tengo tiempo, voy a hacer al tiro todo esto como un triángulo, mira todo el trabajo que le estás agregando. ¿Ya? Ya. Entonces, si tú vas a aplicar, por ejemplo, acá,
no sé, no mucho, ¿ah? En realidad en este no, es más difícil, ¿ah? Pero por último ahí no estás haciendo tanto, no estás agregando tanto de más, ¿te das cuenta? Porque igual sabemos que no te va a salir perfecto, porque es una cálculo de área gráfica, tiene mucho que ver con quién lo mide, ¿verdad? Entonces tú puedes hacer alguna aproximación a lo mejor, si estás quitado el tiempo, y hacer un triángulo acá. Nosotros sabemos que la ingeniería es lo menos exacta que hay. ¿Cierto, niños? Entonces, de ahí ustedes calculan. Y ahí no se olviden de la conversión, tienen que ver en qué unidad les pido. Yo podría ser muy mala, bueno, ni tan mala, pero les podría pedir en kilojoule partido por kilomol, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que saber que va a quedar en kilojoule partido por kilogramo y van a tener que multiplicar por 18 kilogramos partido por kilomol, ¿ya? Y después calculan el trabajo 1,2. El trabajo 1,2... obviamente que el área, al calcular ustedes las áreas, siempre les va a dar positiva, pero como el trabajo se está desplazando hacia la izquierda, yo le antepongo el signo negativo, ¿ven? Entonces me queda que el trabajo 1,2 es negativo. Y si quiero calcular el calor va a ser calor, ¿se acuerdan de la primera ley? Calor menos trabajo es igual a delta U. Por lo tanto, el menos trabajo pasa al lado derecho, con el signo positivo, y me va a quedar calor es igual al trabajo más delta U. Y el delta U va a ser U2 menos U1, que ustedes ya lo habían calculado, en un caso con la calidad, ¿se acuerdan? Y el otro lo habían sacado de la tabla C3. ¿Ok? ¿Entendido? Veamos entendido. Acá tienen otro ejercicio. Fíjense, ¿cuántos procesos tienen acá? Vapor de agua se encuentra inicialmente a 0,1 megapascal y el volumen es tanto. El sistema, ya tenemos el estado 1, un estado. El sistema se ve afectado por un proceso 1,2 isobárico hasta que se evapora completamente. Tenemos otro estado que es el estado 2, pero tenemos el primer proceso, el proceso 1,2. Siempre el número de procesos es el número de estados menos 1, ¿ya? En este caso ustedes van a tener 4 estados y 3 procesos. Los trabajos y calores solamente están asociados a procesos. Si yo les digo cuánto vale el trabajo de un sistema que se encuentra agua a 0,1 megapascal y volumen tanto, ¿cuánto vale el trabajo? Inmediatamente no se puede calcular o no tiene sentido físico este cálculo, ¿ya? Entonces, por si acaso, para que estén atentos en la prueba sumativa. Bien, posteriormente lo sigue un proceso 2,3 isocórico hasta lograr una temperatura de 350, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, veamos, estado 1, me dan la presión 1, el volumen 1, me voy a la tabla C2 y veo en qué fase estoy y me voy a dar cuenta que estoy en la fase de mezcla. Por lo tanto, ya voy a asumir que esto lo saben, van a calcular la calidad, ¿ok? Después que calculan la calidad, calculan la energía interna, que es UF más X por UG menos UF, y como estoy en la zona de mezcla, la temperatura corresponde a la temperatura de saturación a esta presión. Perfecto, estado 1, perfecto. Estado 2, me decía que era un proceso isobárico hasta vaporización completa. Como es un proceso isobárico, la presión 2 es igual a la presión 1, que es 0,1 megapascal. Hasta vaporización completa significa que el V2 es igual a V2G, ¿ya? Y ahí sacan el valor, como estamos en vapor saturado, la temperatura corresponde a la desaturación, a esa presión, y todas las propiedades que yo pudiera requerir corresponden a las con apellido G porque es vapor saturado, ¿ya? Después el estado 3 dice, un proceso isocórico hasta lograr 350 grados Celsius. Como es isocórico, el volumen 3 es igual al volumen 2, y hasta llegar a 350. Siempre necesito conocer dos variables. Entonces voy a la tabla C1, ¿ya? Y me voy a dar cuenta que estoy en la zona de vapor sobrecalentado. Aquí voy a requerir interpolar porque no está ese volumen en la tabla C3. Al interpolar voy a obtener esta presión y esta energía interna. Se supone que ustedes ya saben inter, intra y extrapolar. Hubo un 6,5 promedio en esa prueba C2, o sea, en la prueba C2. En la prueba 2, por lo tanto, quedé contenta porque ustedes ya sabían esta herramienta tan importante. Y el estado 4 dice que es un proceso isotérmico hasta llegar a evaporar completamente. Por lo tanto, como es isotérmico, T4 es igual a T3,
y el V4 es igual al VG a esta temperatura. Y por lo tanto, la presión, como estoy en la zona de vapor saturado, corresponde a la definición de saturación, a 350, el U4 corresponde a U4G, y si necesitara el H4, H4G. No sé para qué lo use, pero por si acaso. ¿Ya? Entonces, ustedes hacen, se fijan, el estado 1, 2, estaban en mezcla hasta evaporar completamente. Ahí está el 2. Después era un proceso isocórico hasta llegar a 350, y después por un proceso isotérmico hasta evaporar completamente. Ahí está. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, acá en el 1-2, si tuvieran que calcular el trabajo, es igual a un proceso isobárico, P por delta V. Del 2 al 3 es isocórico, el trabajo vale 0, y del 3 al 4 tendrían que aplicar el procedimiento gráfico a 350 grados Celsius. ¿Ves? Entonces, acá, ustedes tienen el trabajo 1-2, ¿ya? Les da 128,8, el trabajo 1-2 es positivo, por eso le puse una flecha verde, positivo, porque voy hacia la derecha. El trabajo 2-3 vale 0, porque es isocórico, y el 3-4, recordar que es negativo, porque me muevo de derecha hacia la izquierda. Independiente de lo que me dé, le tengo que anteponer el signo negativo. Voy a 350 grados Celsius, y fíjense, el 3 está entre 0,173 de presión y 16,51. Voy a buscar todos los valores de presión que se encuentren entre estos dos a una temperatura de 350. Estoy en la zona de vapor sobrecalentado, voy a la tabla C3, ubico 350, y los valores que tengan mayor que 0,173 son 0,15 no me sirve, 0,2 me sirve, 0,6, 0,8, 1, 1,5, ya tengo varios valores, sigo, 2, 3, 4, tengo que llegar hasta 16,51, ¿se fijan? Hasta 12, y si sigo, acá ya no tengo 350, por lo tanto mi mayor presión dentro de los datos experimentales que tengo es hasta 12 megapascal. Hago mi tabla, esta es obligatoria para la prueba, si no hacen esa tabla no les van a cobrar puntaje, ¿ya? Hacen esa tabla y tienen que hacer este gráfico, como les dije, a mano, ¿ya? Y a escala. Entonces, aquí tienen los valores que sacaron de la tabla C3 a las distintas presiones con sus volúmenes respectivos, y acá sigo con mi lápiz, lápiz o una regla, y por ejemplo, ¿yo qué haría? Ah, mira, qué bonito. Todo esto se comporta como línea recta, por lo tanto yo mi primer triángulo lo pondría todos estos puntos, ¿ven? Después mi segundo triángulo lo iría viendo acá, y acá en mi segundo triángulo, ahí tengo más puntos, ¿ven? No es tomar todos, porque si no con todo un ingeniero pierde tiempo. Y por lo tanto de ahí, ustedes calculan, ahí yo lo calculé, uno por uno, ahí tienen el área, que es la base por altura dividido por 2, el área de los rectángulos, ¿cierto?, que es base por altura, no es dividido por 2, etc. Y después se suman todo eso, y te va a dar en las unidades megapascal por metros cúbicos partido por kilogramos, ¿ven? Entonces me dio eso, hago la conversión de unidades, y le antepongo el signo negativo porque me dirijo hacia la izquierda. Y por lo tanto, me dio que el trabajo 3,4 era 1454. En este caso, no le sumé un OG ni nada, porque es este el trabajo que quiero. Todo este que está acá abajo. ¿Ya? No estoy en la zona de mezcla. ¿Consultan, niñas, niños? ¿No? Bien. Ah, profe, entonces cuando nosotros grafiquemos a mano eso en una prueba, conviene tener lapicitos de colores para pintarlo, ¿no? Sí, Que se puede vea ser mejor. como tú quieras, sí, es mejor. Además que Ah, ya, es más visible para ti también, ¿ya? ya, profe. ¿Ya? Entonces, acá calculamos el calor después, que es calor menos trabajo es igual a delta U. Recordar que siempre el delta, cualquier propiedad y que tenga lo de abajo es el final menos el inicial. O sea, el delta 1, 2 es U2 menos U1. Si ustedes ponen U1 menos U2 va a estar incorrecto, les va a dar cualquier valor, ¿ya? Calculan el calor 2, 3 y el calor 3, 4. Yo siempre les doy un tipo de prueba que se los pongo al menos el domingo, para que ustedes
lo lean, siempre se los pongo, no sé si se han dado cuenta, en campus virtual, lo han visto, ¿no? Sí, profesora. ¿Ya? ¿Eso les sirve o no? Sí, orienta harto. ¿Ya? A mí, ustedes cuando yo se los pongo, ustedes igual me pueden preguntar antes de la prueba, para que en la prueba dediquen el tiempo a la prueba y no estar preguntando esas cosas para que no pierdan su tiempo, ¿ya? Entonces, el día martes, esta prueba no es el lunes, esta prueba va a ser el martes, yo el lunes voy a hacer ejercicios, ¿ya? La prueba corta del martes 3 de noviembre va a ser de este mismo estilo. Determina el trabajo y calor, se los voy a hacer en sistema internacional para que ustedes no, a veces se asustan con otras unidades, de agua que se encuentra inicialmente, y les voy a dar dos propiedades cualesquiera, ¿ya? Y les siguen los siguientes procesos, pero seguramente voy a dar un proceso isobárico, isocórico y otro isotérmico, no en el mismo orden necesariamente, ¿ya? Recordar, entonces, que en proceso isobárico es P por delta V, en trabajo isocórico el trabajo vale 0, y el calor va a ser, como calor menos trabajo igual a delta U. Entonces, si el trabajo vale 0, el calor va a ser igual a delta U en el caso del isocórico. Y en el 3-4, acá tienen que hacerlo por un procedimiento gráfico, ¿ya? Y acá les puse yo, siempre en procesos isotérmicos, debes realizar la tabla con todos los datos de presión y volumen que hay dentro del intervalo. Me refiero a esta tabla. Si ustedes ponen algunos valores nomás, yo se los voy a cobrar malos, ¿ya? Tienen que tener todos los valores en la tabla, ¿ok? Después, y el gráfico PV representando las áreas. El gráfico PV representando las áreas es este, ¿ya? Entonces, el gráfico de áreas debes hacerlo a mano. No puedes utilizar ningún software, y no olvides que si no está a escala, estará completamente incorrecto. Bueno, y en esta prueba también les voy a pedir dibujar, acá además de todo esto, les voy a pedir, vamos a dejar esto acá, va a ser exactamente la misma prueba, solamente que les voy a cambiar los valores, ¿ya? Y letra B, por ejemplo, dibujar diagrama PV indicando todos los estados y procesos, ¿ya? Entonces, no he puesto todavía el puntaje de eso, pero cuando pido ese diagrama PV me refiero a este, ¿ya? O sea, en la prueba ustedes van a tener que hacer dos diagramas. Este, que les va a servir para saber más o menos dónde está, y este, ¿ya? Ambos, por supuesto, hechos a mano, y este sobre todo. Cuando yo digo a escala, bueno, acá hay un ejemplo de prueba corta. Por ejemplo, agua que se encuentra inicialmente a la presión de 1 megapascal y temperatura 250, y ocurren los siguientes procesos, ¿ya? Realiza diagrama PV y completa las siguientes tablas. Yo les voy a pedir, realiza el diagrama PV nomás. Ustedes tienen que saber inmediatamente que para calcular en el proceso isotérmico tienen que realizar el diagrama de PV del trabajo y tienen que realizar la tabla, ¿ya? Ahí está el diagrama PV del trabajo y la tabla, y ahí les pongo, debe estar a escala y a mano. ¿Qué significa a escala? Se los voy a decir, ustedes deberían saberlo, pero siempre el 80% del curso se equivoca en eso y tienen todo malo, ¿ya? Un error común es realizar el gráfico sin considerar la escala, y eso es incorrecto. Fíjense, acá yo tengo estos datos, ¿ya? Entonces, yo voy a graficar y voy a hacer 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, ¿ya? Cada rango, ¿cuánto mide? 0,2. De 0 a 0,2 son 0,2. De 0,2 al 0,4, 0,2. Algo que parece muy simple, ¿eh? Pero se equivocan harto los niños en las pruebas. Y acá en la presión, me voy a hacer una escala, 2, 4, 6, 8, cada intervalo vale 2. Y después grafico como corresponde. Me queda eso, ¿ya? Correcto. Están a escala ambos ejes. Todos estos valen 2 y todos estos valen 0,2. Lo común es hacer esto que está incorrecto. Hacen esto y no encuentran nada mejor que, a veces hacen bien la escala de acá, pero esta le ponen más rápido, 0,2, 0,6, 0,7 y 1. Y ponen cualquier, y entonces este intervalo mide 0,4. Este intervalo mide
0,1, ¿ven? Y este intervalo mide 0,3. Entonces son todos distintos, por lo tanto, este gráfico obviamente que les va a dar una línea recta, ¿ya? Yo tenía una estudiante que siempre le daba una línea recta, y era por eso. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, porque si tienen esto generalmente vale un punto, que es importante el gráfico, es lo más importante en la prueba, ¿ya? Otra cosa que deben saber, a ver, me van a ayudar ustedes, si yo estoy en este estado, ¿ya? Y yo digo, estoy en este estado, vamos a poner un estado 1, ¿ya? Y ustedes me van a decir dónde está el estado 2. Esto siempre sale mucho en las pruebas sumativas, y también podría salir el día de la prueba del martes. Si yo digo el proceso 1-2 hasta que desaparece, piénsenlo primero, después me contestan, hasta que desaparece la última gota de líquido. Perdón, hasta que aparece la primera gota de líquido. ¿Dónde voy? ¿En verde o en rojo? El punto 2. Verde. Rojo. ¿El verde o el rojo? Alguien me dijo el verde. Yo creo que verde. Yo dije verde. ¿Y quién dice rojo? ¿Alguien dice rojo? Dije verde. Ya, todos verdes. Rojo, rojo. ¿Quién dijo rojo? ¿Yo? ¿Tú? No sé, ya. Fíjense, yo digo, aparece la primera gota de líquido. Recuerden que todo está a punto, todo esto tiene solamente líquido, y esto tiene solamente vapor saturado. Entre medio, mucha atención Javiera y todos los químicos sobre todo, entre medio hay una mezcla de líquido y de vapor. Mientras yo me corro más hacia la izquierda, va desapareciendo el vapor y tengo más líquido. Y mientras me corro más hacia la derecha, significa que va desapareciendo el líquido, va apareciendo más vapor. Si yo estoy en el estado 1 y digo el proceso 1-2 hasta que aparece la primera gota de líquido, es en el punto verde, porque en el punto verde yo tengo puro vapor, y si me muevo un puntito infinitesimal, aparece justo la primera gota de líquido. ¿Se fijan o no? Es una cosa que siempre se equivocan. Quiero que la comprendan, y no, si alguien me la pregunta por WhatsApp o por correo, no se la voy a contestar, porque esto necesito explicarlo, no quiero que se lo aprendan de memoria, ¿ya? La prueba siempre yo pregunto cosas para ver si es que comprendieron, no son cosas de memoria. Si yo digo, estoy acá en el estado 1, y digo el proceso 1-2 hasta que me queda puro líquido, ¿dónde está el estado 2? Rojo. En el rojo, ¿verdad? Porque en el rojo tengo puro líquido. Ahora, si yo me corro, voy a poner acá, el 1, y yo digo el proceso 1-2 hasta que desaparece la última gota de líquido. ¿Ya verde o no? Muy bien. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? ¿Javiera? ¿Javi? ¿Desaparece la última gota de líquido? ¿Qué dijo la Javiera? Dijo que sí. Ya. Desaparece la última gota de líquido. ¿Dónde desaparece la última gota de líquido? Es acá, porque acá tenían puro líquido y fue desapareciendo, o desapareció. ¿Ya? Si yo digo el estado 2, entonces está claro que aquí aparece y desaparece la última gota de líquido, ¿se dan cuenta? Aparece la última gota de líquido si es que yo estoy en el lado izquierdo. Y desaparece la última gota de líquido, perdón, si estoy en el lado derecho. Y desaparece la última gota de líquido si me muevo de la izquierda a la derecha. ¿Sí? Ahora, vamos a poner otro punto acá. Si yo estoy acá y digo, aparece, estoy acá en el 1, y digo, aparece la primera gota de vapor. ¿Dónde estoy? Del 1
¿Rojo? En el rojo, aquí aparece la primera gota de vapor. Y si estoy aquí y digo desaparece la última gota de vapor, ¿dónde estoy? Rojo. Muy bien. Si aparece o desaparece la última gota de vapor, dependiendo de por dónde me estoy moviendo, voy a estar en rojo. Y si desaparece o aparece la última gota de líquido, dependiendo si voy del lado izquierdo al derecho o del derecho al izquierdo, voy a estar en el lado verde, ¿ya? Eso lo tienen que dominar para la prueba sumativa. La prueba sumativa va a tener muchas alternativas que generalmente no se les van a repetir entre alumnos y estudiantes, son aleatorias, ¿ya? Entonces, tienen ustedes que dominar esto porque van a tener el tiempo para resolver esa prueba, y esa prueba sí que ya no se puede, no les voy a poder dar más tiempo porque eso tiene un tiempo específico, ¿ya? Así que, no sé si tienen alguna consulta, les quedó claro lo de día. ¿Alguna consulta? Profe, entonces si aparece o desaparece la última gota de líquido, es vapor saturado. Si aparece o desaparece, te fijas, pero lo tienes que comprender. Porque aquí tienes puro líquido y acaba desapareciendo el líquido, ¿te das cuenta? Sí, Y si me profe. voy por acá, como estoy en vapor sobrecalentado, aquí aparece justo la primera gota de líquido, ¿te das cuenta? Ah, sí. Ah, ¿Entendiste? Por eso quiero que lo entiendan, quiero que ustedes sean los iluminados, no quiero yo que se lo aprendan de memoria, porque el ingeniero no se tiene que aprender cosas de memoria, el ingeniero, ustedes se están preparando para no resolver cosas que están resueltas, ustedes van a tener que resolver cosas que no se han resuelto, entonces no les sirve memorizar, tienen que comprender, ¿ya? Entonces, por eso uno juega con esas cosas. Por ejemplo, acá, ¿te diste cuenta, cierto? Por la voz creo que sí te diste cuenta, te sí, iluminaste, profesora. ¿ya? Entonces, como estás en vapor sobrecalentado, te vas por acá, vapor sobrecalentado, llegué acá, vapor saturado, y justo cuando me retiro aparece la primera gotita de líquido, entonces ahí la calidad vale 0,9999 y todos los 9 que quieras, por eso uno lo aproxima a 1, vapor saturado. Por el contrario, si tú estás acá, en la zona de líquido comprimido, y te empiezas a mover, si bien es cierto, justo donde está el rojo tienes líquido saturado, pero te mueves infinitesimalmente un puntito, y aparece la primera, la infinitésima, pequeñísima gotita de vapor, ¿verdad? Entonces, justo ahí aparece la primera gota de vapor, y para acá desaparece la primera gota de vapor. ¿Entendiste? Sí, me quedó súper claro, profesora. Muchas gracias. Súper bien, gracias a ti. ¿Alguien más que no entienda algo? Ya, entonces les voy a explicar algo.